Ya era el momento. La razón por la que todos en los Beatles evitamos el material de los Beatles. Tras la separación, cuando la gente piensa en Paul McCartney, piensa en el Beatle encantador con líneas de bajo melódicas y la sonrisa juvenil. Sí. El compositor que escribió Yesterday, el ícono cultural que ayudó a revolucionar la música popular. Detrás del título de caballero y la personalidad hay un hombre con opiniones firmes sobre sus contemporáneos musicales. Aunque Sir Paul ha mantenido una imagen pública diplomática durante su carrera, allegados han visto cómo su fachada cortés se resquebrajó, con críticas mordaces hacia bandas que no cumplían con sus altos estándares. Paul puede ser brutalmente honesto cuando se trata de música. Reveló el ex guitarrista de Wings, Denny Laine, en una rara entrevista de 2018. Pero, bueno, entre Paul y yo siempre existía esa competencia. Una competencia amistosa aún, ya sabes. ¿Puedes tú inventar algo o puedo yo? Él sabe lo que le gusta y lo que no. Y no teme decirlo a puerta cerrada. Desde la invasión británica hasta comentarios sobre los punks que desafiaron su legado musical, las opiniones privadas de McCartney sobre ciertos artistas revelan un espíritu competitivo que los fanáticos casuales rara vez ven. Sus disputas musicales no solo eran diferencias personales, sino que reflejaban desacuerdos sobre la dirección artística y lo que el rock representaba. Hoy repasamos las 6 bandas que Paul McCartney no soportaba y por qué incluso algunos de los nombres más grandes fueron blanco de las críticas del Beatle. 6. The Rolling Stones. La rivalidad entre Beatles y Stones definió a una generación, pero lo personal tras bambalinas era invisible para los fanáticos. Aunque mantenían competencia, McCartney lanzó indirectas hacia los Stones. Siempre he pensado que los Rolling Stones eran una banda de covers de blues con suerte, le dijo McCartney a George Martin durante una sesión nocturna. Aunque ese comentario no fue noticia entonces, el sentir de Paul se ha filtrado con los años. Y en una entrevista con The New Yorker en 2021, McCartney lo expresó. No estoy seguro si debería decirlo, pero son una banda de covers de blues. Eso es lo que son los Stones. Nuestro alcance fue más amplio que el de ellos. Mick Jagger respondió, llamando a los Beatles una banda de 4 integrantes con un solo baterista, y bromeó que los Stones aún llenan estadios. El desdén de Paul parece provenir de la naturaleza derivativa de los Stones. El ex ejecutivo de Apple Records, Peter Brown, reveló: Paul sentía que los Stones seguían sus pasos, lanzando álbumes similares meses después de que los Beatles ya habían abierto ese camino. Más reveladora fue la reacción de McCartney cuando John Lennon consideró producir un álbum de los Stones en 1969. Según el ingeniero Geoff Emerick, Paul estaba irritado, preguntando por qué John desperdiciaría su talento en ellos, cuando los Beatles tenían proyectos que requerían atención. Aunque McCartney ha elogiado canciones de los Stones, tensión competitiva sigue. Cuando la revista Rolling Stone le preguntó en 2016, Paul respondió diplomático, pero cortante. Son una gran banda, pero simplemente no son los Beatles, ¿verdad? 5. Los Sex Pistols. Si hubo un movimiento musical que realmente incomodó a Paul McCartney, fue el punk rock. Y ninguna banda encarnó esa rebeldía más que los Sex Pistols. Cuando el cuarteto anárquico surgió en 1976 con su sonido crudo y agresivo y mensaje anti-establishment, se dice que McCartney se enfureció por rechazar lo que ayudó a construir. Paul consideraba su música un atentado contra sus oídos, reveló John Eastman, hermano de Linda McCartney, en 2003. No podía entender por qué alguien celebraría no saber tocar bien sus instrumentos. El sentimiento era mutuo. Cuando God Save the Queen de los Sex Pistols subió en las listas cuando Mule of Kintyre de McCartney estaba en la cima, Johnny Rotten, John Lydon, desestimó a Paul llamándolo un dinosaurio, representando lo opuesto al punk. Lo que enfurecía a McCartney no era su enfoque musical, sino sus ataques a su legado. Denny Seiwell, baterista de Wings, dijo que a Paul le
Dolió que los Pistols usaran carteles de los Beatles como blanco en los ensayos. Trató de tomárselo con humor, pero se notaba que le afectaba profundamente, recordó Seiwell. La tensión culminó cuando ambos grupos grabaron en estudios contiguos en AIR Londres, inicios de 1977. Dave Harris recordó: Paul se presentó y Sid Vicious murmuró algo sobre vendidos al sistema. McCartney se dio la vuelta y no los reconoció más. Años después, McCartney admitió que el punk renovó la música, pero nunca simpatizó con los Sex Pistols. Durante una entrevista con la BBC en 2016, cuando le preguntaron por la banda, Paul simplemente respondió: no es lo mío, la verdad, con una rigidez en la voz que decía mucho sobre sus verdaderos sentimientos. 4. Oasis. El fenómeno Britpop de los años 90 vio a Oasis surgir como autoproclamados discípulos de los Beatles, con Noel Gallagher adorando abiertamente la composición de McCartney. Podrías pensar que esta admiración halagaría a Paul, pero a puerta cerrada, aparentemente tuvo el efecto contrario. Paul encontraba su obsesión con los Beatles cansina y casi insultante, reveló Jeff Baker, el publicista de toda la vida de McCartney. Sentía que estaban reduciendo el trabajo de toda su vida a un puñado de acordes copiados y melodías recicladas. Lo que particularmente irritaba a McCartney era la actitud arrogante de Oasis combinada con lo que él percibía como música derivativa. Durante una cena privada en 1997, Paul supuestamente le dijo a George Martin: tienen la actitud correcta, pero ¿dónde está la innovación? Nosotros nunca simplemente copiamos a nuestros héroes, los transformamos. La tensión no mejoraba debido a la notoria franqueza de los hermanos Gallagher. Cuando Noel afirmó que Oasis era más grande que los Beatles, McCartney se molestó. Según el biógrafo Philip Norman, Paul calificó tales comparaciones de ridículas y desestimó a la banda como arrogantes, con la mitad del talento y el doble de ego. Un encuentro incómodo ocurrió en los Q Awards, cuando McCartney y Oasis fueron premiados. En los camerinos, Liam Gallagher se acercó a Paul para pedirle un autógrafo y recibió una respuesta fría. Un testigo describió a McCartney como cordial pero incómodo durante el intercambio. Con el tiempo, Paul ha suavizado un poco su postura, admitiendo el impacto de Oasis en mantener vigente la música de guitarras. Sin embargo, quienes forman parte de sus círculos cercanos sostienen que nunca superó lo que él consideraba un descarado saqueo del sonido de los Beatles. Cuando le preguntaron sobre Oasis en una entrevista con GQ en 2018, McCartney ofreció una respuesta breve: buenas canciones, ojalá hubieran encontrado su propia voz. 3. Los Monkees. Pocas bandas han provocado el desprecio de McCartney como The Monkees. Mientras el mundo los veía como entretenimiento inofensivo, Paul supuestamente los consideraba una explotación corporativa cínica de todo lo que los Beatles habían iniciado. Paul los consideraba una imitación de plástico, reveló el asistente de los Beatles, Alistair Taylor, en sus memorias. Cambiaba de emisora cada vez que sus canciones sonaban durante los trayectos en coche al estudio. Los orígenes fabricados de The Monkees molestaban especialmente a McCartney, quien había pasado años perfeccionando su arte en los clubes de Hamburgo antes de alcanzar la fama. Durante una acalorada discusión con Brian Epstein en 1967, Paul supuestamente dijo: se están burlando de lo que construimos. 4 actores fingiendo ser una banda es insultante. La tensión aumentó cuando el programa de televisión de The Monkees empezó a incorporar elementos psicodélicos después del lanzamiento de Sgt. Pepper. Según George Harrison, McCartney veía esto como un robo descarado. Paul realmente se enfadaba por eso. Decía: están siguiendo nuestro modelo sin hacer ninguno de los esfuerzos. Un momento especialmente incómodo ocurrió en una fiesta en Los Ángeles en 1968, cuando McCartney supuestamente desairó a Mickey Dolenz, alejándose a mitad de la conversación. Dolenz recordó más tarde: no creo que él jamás nos haya aceptado como músicos legítimos. A pesar de que los Monkees finalmente lucharon por el control creativo y se convirtieron en una banda real, la opinión de McCartney nunca cambió del todo. Cuando le preguntaron por ellos en una entrevista de 2011, su respuesta diplomática aún llevaba un matiz inconfundible. Tenían algunas canciones pegadizas, pero ciertamente no eran los Beatles, ¿verdad? Capítulo 2. El Bee Gees. La explosión de los 70 hizo que los Bee Gees tuvieran gran éxito, cuando la carrera de McCartney tras Wings entraba en estancamiento. Este momento generó un resentimiento latente hacia los hermanos Gibb.
Paul se sintió tomado por sorpresa por el disco, recordó el productor Chris Thomas. Aquí estaban estos tres hermanos, vendiendo más que los Beatles con Saturday Night Fever, y él se lo tomó como algo personal. La frustración de McCartney era por ver a los Bee Gees pasar de imitadores a estrellas del disco. Según Lawrence Juber, guitarrista de Wings, Paul oía sus armonías en falsete y murmuraba que dejaron su sonido original por motivos comerciales. La rivalidad creció cuando ambos grababan en el mismo estudio en Miami en 1979. El gerente del estudio, Tony Bongiovi, recordó: Paul evitaba a los Bee Gees. Si lograban otro récord, él se tensaba. Lo que irritaba a McCartney era la crítica. Cuando los Bee Gees fueron llamados genios tras reinventarse en el disco, Paul dijo: usan los mismos tres acordes que todos. Solo los aceleraron y añadieron una caja de ritmos. Aunque Paul nunca ha atacado públicamente a los Bee Gees, su notoria omisión de ellos al hablar de artistas influyentes dice mucho. Incluso durante un homenaje en 2001 tras la muerte de Maurice Gibb, la declaración de McCartney fue breve e impersonal en comparación con las condolencias de otros artistas, lo que sugiere que las heridas de la competencia nunca sanaron del todo. 1. Los Beach Boys. La rivalidad musical más intensa de la carrera de Paul McCartney no fue con rockeros punk ni con competidores de estadios. Fue con los pioneros del Sunshine Pop estadounidense, The Beach Boys. Lo que empezó como admiración entre McCartney y Brian Wilson se volvió una disputa creativa que los expertos aún comentan. Paul y Brian eran como dos grandes maestros de ajedrez, dijo Phil Spector. Cada movimiento de uno, el otro debía superarlo. Empezó amistoso, pero se volvió obsesión para ambos. La rivalidad surgió tras McCartney oír Pet Sounds. Según el productor de los Beatles, George Martin, Paul estaba tanto inspirado como amenazado. Lo escuchaba constantemente, analizando cada nota. Luego decía: tenemos que ir más allá que esto, lo que llevó directamente a Sgt. Pepper. Lo que realmente amargó la relación fue el álbum Smile, que quedó abandonado. Cuando Wilson archivó su obra maestra por salud mental, McCartney fue desdeñoso. Mal Evans dijo: si no puedes terminar lo que empiezas, no deberías estar en este negocio. Nosotros seguimos adelante pase lo que pase. La tensión culminó en una cena en 1967 en la casa de Brian Wilson. Según los informes, McCartney criticó varias canciones de los Beach Boys por ser simplistas y sugirió que sus armonías eran predecibles. Según el baterista de los Beach Boys, Dennis Wilson, Paul se fue pensando que había dado comentarios útiles. Brian no habló durante días después. La rivalidad se transformó en algo más frío. Cuando le preguntaron sobre la influencia de los Beach Boys en una entrevista de 1993, McCartney minimizó su impacto. Hacían armonías encantadoras, pero creo que la gente exagera cuánto nos influyeron. Ya estábamos bien encaminados. Incluso en años recientes, al hablar de God Only Knows y de una canción que ha llamado perfecta, McCartney no puede evitar añadir matices como para la música pop estadounidense o de esa época, lo que revela una vena competitiva que el tiempo no ha atenuado. Como lo expresó el historiador de los Beach Boys, David Leaf, Paul respeta el trabajo de Brian, pero nunca reconocerá cuánto lo impulsó, porque admitirlo sería aceptar que alguien más influyó en los Beatles. Ese fue nuestro recuento de 6 bandas que se metieron bajo la piel de Paul McCartney. De rivalidades creativas a choques de personalidad hasta las leyendas tienen némesis. ¿Qué opinas de estas disputas? ¿Alguna te sorprendió? Déjanos tus comentarios abajo. Si disfrutaste este análisis musical, dale like y suscríbete para más historias desconocidas de la historia del rock. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos semanales.